Las empresas trabajan a través de recursos, los cuales limitan sus capacidades, pero no su creatividad. El manejo óptimo de ellos se ve reflejado en su productividad, que es el resultado de un trabajo eficaz y eficiente. Los términos eficacia y eficiencia son aplicados en las organizaciones en relación con el uso de los recursos, entendiendo por eficacia, según el Diccionario de la Lengua Española, la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Esto enfocado a las organizaciones se interpreta como el grado de cumplimiento de objetivos y metas expresado en términos de cantidad, calidad y tiempo. Para que una empresa sea eficaz, debe haber alcanzado sus metas y objetivos planteados. Por ejemplo, si tenía como meta fabricar 100.000 artículos en 10 días, al lograr esta meta en tiempo y forma, la empresa está siendo eficaz. Por otro lado, la eficiencia es la relación entre los bienes o servicios producidos y los recursos utilizados para llegar a la meta. Es la reciprocidad entre los recursos empleados y los logros conseguidos con los mismos. Se es eficiente cuando se usan menos recursos para alcanzar un mismo objetivo o cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Siguiendo nuestro ejemplo, se mejora la eficiencia cuando 100.000 artículos se producen en 8 días, cuando en 10 días se producen 110.000. Al máximo el recurso, el tiempo, para lograr el objetivo, producir 100.000 artículos. Lo ideal en una organización es ser eficaces y ser eficientes, alcanzando los objetivos programados y optimizando los recursos. Pero, ¿a todo esto qué son los recursos? Los recursos son todos aquellos elementos que la empresa necesita para operar y poder alcanzar sus objetivos. Pero, ¿cuáles son los recursos de las empresas? En este caso tenemos 4. Los recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros y recursos técnicos o tecnológicos. Los recursos humanos es un conjunto de empleados que trabajan en una organización dentro de una empresa. Los mismos empleados que trabajan dentro de la empresa son considerados como el recurso más importante, ya que de ellos depende el manejo y la coordinación de estos recursos. En la organización, cada trabajador es muy importante, ya que estos hacen posible el logro de los propósitos, aportando todos sus conocimientos, esfuerzo, dedicación y pues sus habilidades. Algunos ejemplos muy claros de los recursos humanos son los siguientes, pero el principal son los trabajadores, ya que son el recurso más valioso de la empresa. Y pues aquí mismo entran los siguientes, que vendría siendo el director general. El director general es aquel que se encarga de supervisar, de coordinar y de inspeccionar que las áreas de las empresas pues se establecieron adecuadamente del uso de los recursos humanos. El siguiente es el gerente de recursos humanos. Este se encarga también de coordinar y más que nada de controlar todos los aspectos relacionados con el desempeño del personal, o sea, el desempeño de los demás empleados. El siguiente es el gerente de producción. El gerente de producción es aquel que se hace responsable de los procesos productivos, o sea que de lo que se está produciendo, y también se encarga de la eficiencia y la elaboración del producto, más que nada de la calidad. Y después de este es el asistente administrativo, que es el que apoya en las actividades administrativas, que son las cuentas y los ingresos. Y ya por último es el operativo. El operativo
el último pero menos importante, este es el que se encarga de desarrollar y de hacer realidad las novedades específicas de los procesos productivos. Bueno, ya por último, el Departamento de los Recursos Humanos, pues es el encargado de darle seguimiento al trabajador durante toda su trayectoria en la organización, desde su ingreso hasta el término de la relación laboral, que vendría siendo recursos humanos. El recurso humano es el que se encarga del reclutamiento, la selección y capacitación y desarrollo y por último evaluación. Recursos tecnológicos. Es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles como por ejemplo la computadora, que es más relevante de la incorporación de manera más efectiva de la tecnología, ya que da más información a considerar lo más importante. Por lo tanto, las computadoras realizan un sinfín de tareas en tiempos más cortos y de manera más sencilla. También los teléfonos móviles nos pueden impulsar el desarrollo de comunicación lingüística. Se refiere a como a capacitar o utilizar correctamente el lenguaje. Por lo tanto, en la comunicación oral es saber interpretar en distintos contextos, como generar ideas y tomar decisiones por diversas aplicaciones. Los potenciales de las maquinarias benefician a las sociedades en todos los niveles económicos. Es importante porque tenemos que considerar como urgencia de avanzar en la investigación a favor del mejor desempeño. Los recursos digitales ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de incorporar la imagen, el sonido o como elementos que refuerzan la comprensión y motivación, como el video o videojuegos. Tal y como dijimos antes, los recursos tecnológicos tienden a ser primeros en considerarse en el mundo de hoy, debido a que permiten más que nunca a cabo de tareas de manera más novedosa. Internet y las telecomunicaciones, esas son capaces de acelerar la transmisión de la información, más que nunca pueden ser empleadas comercialmente como recurso para la educación a distancia o como una forma de coordinar eficazmente los eslabones de una empresa. La robótica es como el recurso más revolucionado en materia de tiempo y velocidad de trabajo, al mismo tiempo poniéndose en jaque la necesidad de obreros industriales. El software es una de las herramientas más profesionales, o se podría decir como más potentes, de las últimas décadas. Forma parte ya de los saberes que todo recién graduado debe manejar para ejercer su profesión, como por ejemplo los ingenieros, los arquitectos o los diseñadores. Ellos pueden emplear programas informáticos que les permiten trabajar mejor y más rápidamente. También, además de los recursos tecnológicos, tienen que ver con la capital y con la capacidad de necesarios para impulsar cualquier proyecto productivo o con fines de lucro. Los recursos financieros son aquellos de carácter económico y monetario que la empresa repara para el desarrollo de sus actividades. Estos pueden provenir de fuentes propias o externas. Los recursos financieros propios son aportaciones de los socios o accionistas y utilidades reinventadas generadas por la operación normal de la organización. Los recursos financieros ajenos son crédito con acreedores o proveedores, créditos bancarios y emisión de valores. Las empresas requieren recursos financieros para la adquisición de bienes como materia prima, maquinaria o equipo, así como para pagar a los trabajadores, cubrir servicios y deudas. Estos recursos se pueden obtener de las ganancias de la empresa o a través de créditos que otorgan instituciones como bancos, la Secretaría de Economía o las sociedades financieras de objeto múltiple.
Al contratar un crédito, denominado también como préstamo o financiamiento, por lo general las empresas recurren a los bancos en los que se les proporcionan fondos monetarios a cambio de un pago adicional llamado interés y se estipula un plazo para cubrir el préstamo y los intereses. Para otorgar un préstamo, las instituciones financieras requieren garantías. Estas pueden ser un bien inmueble, algún tipo de bien o garantía o un historial crediticio de deudor cumplido. Es importante que al solicitar un crédito se consideren las siguientes recomendaciones: ser consciente de que se contrae una obligación, comparar diferentes opciones de crédito para seleccionar la que tenga los costos más bajos o las condiciones que más convengan, solicitar al ejecutivo de la institución bancaria nos informe sobre las distintas opciones que como empresarios podemos obtener al tramitar un financiamiento, considerar el costo anual total, revisar todos los términos del contrato y si no se entiende alguna parte, preguntar el significado, firmar cada hoja del contrato y conservar una copia, llevar el control de las fechas del pago y guardar los comprobantes. La Secretaría de Economía otorga apoyo a los MIPYMES al proporcionar créditos que incluyen condiciones preferenciales en las tasas de interés y las formas de pago. La forma ideal del financiamiento es a través de los propios recursos de la empresa. Sin embargo, en ocasiones es una buena ventaja tener acceso a créditos siempre y cuando los beneficios obtenidos al hacer uso de ellos sean mayores que el costo pagado por los mismos. Algunos ejemplos son: efectivo, se refiere al dinero o su equivalente que se encuentra en las cajas chicas o en cajas de seguridad de la empresa. Depósitos bancarios, es decir, el dinero depositado en bancos, incluidas cuentas corrientes y cuentas del mercado monetario. Tenencias de acciones. Las acciones que cotizan en bolsa pueden convertirse fácilmente en efectivo y sean recursos financieros considerables de una organización. Estas acciones se negocian en la bolsa de valores como el Nasdaq o la NYSE. Recursos materiales. Los recursos materiales son todos aquellos bienes tangibles que la empresa requiere para realizar sus actividades y están representadas por materias primas, materiales auxiliares y productos, instalaciones y equipos. Los recursos materiales deben administrarse adecuadamente, logrando un equilibrio, pues tan negativa es su escasez como su abundancia. Las empresas deben contar en forma oportuna, en el lugar preciso, al menor costo, con la calidad requerida, los bienes y servicios necesarios para poder operar con eficiencia. Cuando los recursos son excesivos, se incurren gastos que afectan los resultados organizacionales. Por ejemplo, cuando se tiene un excedente en inventario, los materiales se deterioran o caducan, además de incurrir en gastos de mantenimiento y ocupar un espacio. Obtener beneficios al manejar recursos materiales dependerá de la correcta administración de los mismos, es decir, contar con los necesarios sin tener escasez o desperdiciarlos. Este tipo de recursos son indispensables para cualquier forma de organización y son los que más valor aportan a la empresa. En caso de necesidad, algunos de ellos pueden venderse para convertirlos así en dinero líquido, o sea, en recursos financieros. Los recursos materiales de una organización contribuyen directamente en el circuito productivo. En algunos casos son la materia prima del mismo o bien máquinas y herramientas encargadas de su transformación. En otros casos cumplen otras funciones: automóviles para el transporte, contenedores para la materia prima o para el producto elaborado, etc. Tipos de recursos materiales. Los recursos materiales de toda organización se clasifican en bienes de transformación, aquellos recursos materiales cuyo destino es ser transformados a lo largo del circuito productivo, o sea, que cambian de forma, estado físico o composición, para dar origen a nuevos materiales. A su vez, se pueden clasificar en recursos materiales no renovables. Son aquellos que se consumen durante el proceso industrial y que deben ser repuestos, pero cuya existencia puede perfectamente agotarse, por ejemplo, el petróleo o el carbón. Recursos materiales renovables. Son aquellos que igualmente se consumen durante el proceso industrial, pero cuya reposición resulta más sencilla a mediano plazo, especialmente si se toman las medidas necesarias para garantizarlo, por ejemplo, pieles, madera, materia orgánica o energía eléctrica. Bienes de uso. Son aquellos recursos materiales que se emplean directa o indirectamente en el circuito productivo.
pero que no se consumen al emplearse, sino que son los encargados de imponer la transformación a la materia prima. Tal es el caso de las máquinas, las herramientas, los vehículos de transporte. Ejemplos de recursos materiales. Los vehículos permiten el desplazamiento de insumos, personal y productos. Los ejemplos más sencillos de recursos materiales de una empresa son materia prima, que a través del proceso industrial será transformada en productos elaborados o semi-elaborados que suministrar a terceros. Maquinaria y o herramientas empleadas por los trabajadores son las que permiten que el proceso productivo se lleve a cabo físicamente. Sin embargo, no pertenecen al trabajador, sino a la empresa. Inmuebles, oficinas, talleres, edificios, etc. Bienes, muebles y objetos de oficina, tales como mesas, sillas, escritorios, estantes, aparadores, carteleras y un largo de insumos de uso cotidiano. Vehículos. Diferentes tipos de vehículos y automóviles que pertenecen a la empresa y permiten el desplazamiento de insumos, de personal o de los propios bienes producidos. Energía y combustible, indispensables para alimentar las máquinas o vehículos y poder llevar a cabo el trabajo. Suelen ser suministradas por terceros y consumidas constantemente. Características de los recursos materiales. Las principales características de los recursos materiales son las siguientes. Son bienes físicos y tangibles, permiten que se lleve a cabo el proceso productivo de una empresa, contribuyen de manera directa con la elaboración de los productos que pretenden realizarse. No solo los componen la materia prima utilizada, sino también todo aquello que sea físico y aporte a la empresa. Importancia de los recursos materiales. Los recursos materiales son de gran importancia para la economía, ya que permiten realizar el proceso productivo de una empresa u organización. Estos logran que sea más fácil llevar a cabo los proyectos que una compañía desea desarrollar. En definitiva, sin los recursos naturales sería imposible el funcionamiento de una organización o empresa de producción.